Buenas tardes. Continuamos en esta última tarde con una mesa redonda en la que van a participar los presidentes de la sociedad andaluza que han accedido a estar con nosotros aquí. Sobre todo por contarnos un poco qué ha sido la sociedad Thales y cómo es actualmente también y qué futuro le espera. Quiero presentaros a los participantes, aunque sea muy brevemente, porque hacer una presentación larga de ellos se nos llevaría todo el tiempo. En primer lugar, Sixto Romero, profesor de la Universidad de Huelva en el Departamento de Ciencias Integradas, presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida y ha sido vicerrector de las universidades de Sevilla y Huelva. Sixto, bueno, académicamente, Sixto fue también, como acabáis de oír hace poco, el segundo director de la revista Suma. Pero Sixto sobre todo ha sido el vocal de relaciones exteriores casi permanente de la sociedad Thales. Sus relaciones exteriores han sido y no solamente de la sociedad, sino también de la federación, pero sus relaciones con Europa y con Iberoamérica sobre todo han sido enormes, porque Sixto ha conocido a muchísima gente, muchísimos congresos exteriores, ha conocido a muchísima gente, Lucía Grugnetti, Emma Castelnuovo, en fin, Brousseau, y a través de él hemos conocido nosotros muchas veces a personalidades europeas que no hubiéramos conocido. Sigue en ese trabajo, sigue en un trabajo actual que veremos la luz pronto, del papel de la historia de la matemática en la educación, que está editando con con otras personas, algunas de Tales también, como Ana Serrador, que la escuchamos aquí, pero también con otros extranjeros, y esperamos que sea uno de los posibles hitos grandes. Actualmente también Sixto es profesor de Estalma y sobre todo está metido actualmente en un proyecto que se llama STAL y que es como un Stalmat, pero para personas, quizá él nos lo cuente ahora, para personas desde primero de carrera que necesiten una ayuda. Yo quiero darle las gracias a Sixto, que casi no hay que dársela, porque Sixto está permanentemente dispuesto a todo lo que desde la sociedad Thales queramos iniciar. También va a estar con nosotros Manolo Torralbo, licenciado en matemáticas en la Universidad de Granada y también y actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación, el Departamento de Didáctica de la Matemática de Córdoba. Manolo me recordaba hace poco que nos conocimos en la primera Olimpiada Regional que se hizo en Málaga. Desde su pueblo, Fernán Núñez, acudieron para ayudar a uno de los alumnos que se presentaba en esta Olimpiada Regional con un autobús y una pancarta. Ánimo para que sea... También es doctor en educación matemática, publicaciones podríamos decir muchas, pero también en el ámbito de la estructura política de la educación matemática, ha sido director general de universidades y secretario general de la Consejería de Universidades, Investigación y Tecnología. Actualmente, bueno, su relación de actividades internas ha sido como presidente de multitud de cosas, pero yo prefiero que todas esas cosas queden ahí, pero porque siempre lo hemos tenido dispuesto, no ya desde el ámbito de la presidencia de la sociedad Thales, por supuesto, sino de cualquier ámbito, cuando ya dejó la presidencia, dispuesto a ayudar en todo lo posible al trabajo de la sociedad Thales. Y el tercer componente de esta mesa es Antonio Pérez. Antonio Pérez ya han oído
como ha sido permanentemente apareciendo, ha ido permanentemente apareciendo en las relaciones que han hecho tanto Luis Balbuena como Serapio. Antonio es catedrático de INEM en los institutos de Sevilla, en el Virgen de Valme y en el Nervión sobre todo. Es profesor de la Universidad de Sevilla, y profesor asociado y luego titular de la Escuela Universitaria de Educación. Bueno, desde el instituto, Antonio ha sido siempre un pionero. Desde que empezó la informática como asignatura en el instituto con unos artefactos que entonces se usaban, hasta el premio San Fernando de didáctica que le otorgaron también. En la Tales podemos decir que Antonio ha estado ligado a todas las iniciativas que se hacían. Y casi todos los proyectos que se han hecho en la Tales han surgido de una idea suya. No solo la fusión con AMMA, que él fue uno de los que la llevó, el INME, las revistas, la Olimpiada, Estalmá, la Jaén, todo ha surgido, o muchas de esas cosas han surgido precisamente de ideas que aportaba Antonio. Un creativo nato. Y espero que ahora, con esta tarde, todos los que están escuchando puedan ver un poco cómo es su trabajo y cómo es su relación con todas las personas. Así que, bueno, Antonio, como he dicho, fue uno de los creadores o de los que estuvo en el núcleo inicial de creación de la sociedad Tales. Así que yo le voy a dar en primer lugar la palabra a él para que creo que es interesante que nos narre, aunque sea brevemente, cómo fue la gestación de esa sociedad Tales. Cuando quiera, Antonio. Muchas gracias, Salvador. Bueno, antes que nada, supongo que Luis y Serapio siguen aquí, ¿no? ¿Siguen? Sí, aquí estamos. Bueno, decirle a Luis que me ha chafado mi intervención y no sé muy bien qué voy a decir. Me quedaban algunas cosas, pero ha venido Serapio y ha vuelto a chafarme la parte que me quedaba. Con lo cual me voy a limitar, algo también muy fácil por otra parte, a contar anécdotas, porque claro, lo que no quiero es repetir lo que ya han dicho tanto Luis como Serapio. Pero lo que han dicho denota no ya solo sabiduría, denota bastante cariño, ¿no? Porque Luis ha recordado la historia de la Tales desde sus orígenes, ¿eh? Él ha estado vinculado y él ha estado siempre a nuestro lado, ofreciendo y ayudándonos en todo momento. Vamos a ver. Voy entonces a narrar el comienzo como me ha pedido Salvador, pero antes decir a Luis que nos conocimos antes de lo que él ha dicho. Nos conocimos y es un momento decisivo, en una jornada hispanolusa celebrada en Santander. Él iba con una mochila y dentro de la mochila llevaba unas revistas. Esa revista era el boletín de la Asociación de Profesores de Matemáticas de Isaac Newton. Bien, allí nos conocimos. Yo iba con Antonio Martín y María Ángeles Pajuelo y pudimos contactar con él y pedirle que presentara a la sociedad canaria en un próximo encuentro que iba a haber en Sevilla, protagonizado o llevado a cabo por un grupo en el que yo pertenecía, un movimiento de renovación de Alcalá de Guadaira. Y efectivamente, Luis nos dijo que sí. Él no pudo venir al final y vino Arnulfo Santos. Mucho recuerdo, Luis, a Arnulfo. Hombre, qué emoción. Ya. Son recuerdos, ¿no? No, y tanto. Sí. Y no sé si tú recuerdas, ellos estuvieron aquí y presentaron a la sociedad, presentaron a la sociedad Isaac Newton ante el profesorado que hacían el curso concreto de matemáticas que impartíamos en esa escuela de verano. Ese curso concreto lo impartía el Grupo Cero, el Grupo Cero de Barcelona. Y a partir de ahí, una vez que terminaron,
pedimos que se apuntaran quien quisiera para formar un grupo en Sevilla. De esa manera apareció un grupo que se llamó el Colectivo de Didáctica de las Matemáticas de Sevilla. Bueno, el nombre lo dice casi todo, es decir, un grupo que se llame colectivo, ya os podéis imaginar que es un grupo reformador, un grupo con ideas nuevas, un grupo que quiere cambiar las cosas. Y así fue efectivamente. Nosotros nos constituimos, estuvimos, bueno, antes que nada, decir que uno de los grandes participantes, y no solo del grupo, sino después de toda la trayectoria que vendría después, mi querido Antonio Aranda, a quien quiero nombrar en primer lugar antes de continuar. Bien, formamos ese grupo y en ese grupo pues nos dedicamos a hacer pues lo que se hacía entonces, ¿no? Era dar charlas o preparar temas para la enseñanza y para innovar la enseñanza de las matemáticas. Perdonad, no es que esté emocionado, es que me quedo un poco, me quedo cortado. Debe ser la edad, seguramente, debe ser la edad. Bueno, pues en ese grupo que editamos un boletín que fue relativamente famoso, relativamente consultado, que era un boletín de combinatoria. Después estuvimos trabajando en temas de trigonometría, logaritmo, etc. Y publicamos también algo en alguna otra revista. Pero el trabajo que nosotros teníamos pensado desde el principio no llegamos a hacerlo completamente, porque rápidamente o nada más iniciar el grupo, o casi al iniciar el grupo, surgió la idea de crear una asociación de profesores de matemáticas que diera cabida al profesorado de Andalucía, ¿no? Y así fue. Creamos, bueno, dentro del grupo, una cosa importante, había quienes pensaban que si se creaba la sociedad de profesores de matemáticas, seguramente lo que ocurriría es que el grupo se iría al garete y el grupo terminaría. Y así fue realmente. Quiere decir que llevaban razón aquellos que decían que el grupo iba a desaparecer, porque cuando creamos la sociedad nos dedicamos casi en cuerpo y alma a que la sociedad fuera para adelante. La sociedad se crea y se crea, digamos, dando pasos que no fueran demasiado arriesgados, pasos que pudiéramos dar. La primera tarea que nos adjudicamos era la de hacer la JAEM, la jornada de enseñanza y aprendizaje de matemáticas, la segunda jornada de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, hacerla en Sevilla. Fuimos a la primera que se celebró en Barcelona, fuimos como grupo y allí presentamos varias intervenciones, varias comunicaciones y nos adjudicaron, a petición del grupo, nos adjudicaron la realización de la segunda JAEM. La JAEM habían tenido un origen también, como creo que ha comentado, no, Luis no lo ha comentado, Luis ha comentado la reunión de los históricos. Efectivamente, en esa reunión de los históricos que Luis ilustró con un par de fotografías, decidimos dos cosas muy importantes en aquel momento para los grupos de renovación de enseñanza de las matemáticas en España. El primero fue la reunión periódica de los grupos y sociedades que habían asistido y los que se unieran a esa, digamos, federación o a esa conjunción, o a esa reunión de grupos. Esa fue la primera. Y la segunda fue a propuesta de Carmen Azcárate, la creación de unas jornadas nacionales que acogiera a todo el profesorado. Esas jornadas son las JAEM, las actuales JAEM. De tal manera que las primeras JAEM se celebran en Barcelona y efectivamente se celebraron en Barcelona y las siguientes tuvieron lugar en Sevilla. Cuando nosotros pedimos las jornadas, cuando solicitamos la jornada o nos hicimos cargo de organizar la segunda JAEM, aún no estaba creada la sociedad Thales.
aún no estaba creada. Eso fue en el año 81 y la sociedad Thales, Serapio se crea, efectivamente tú llevas razón con el tema de mayo, porque en mayo es cuando conceden, se aprueban los estatutos, y en noviembre es cuando se hace la asamblea constituyente. Es decir, que las dos fechas son correctas. Bien, pues el grupo se reúne, el grupo decide dar un nombre como Thales después de un periplo de muchos nombres. Se acuerda darle el nombre de Sociedad Andaluza de Profesores, Sociedad Andaluza de Profesores de Matemáticas Thales. Y en noviembre de ese año, o sea, ahora hace 40 años, se celebró la Asamblea Constituyente. Bueno, aquí lo dejo y después ya intervengo en otra ocasión, Salvador. Estupendo. Pues vamos a ver el siguiente interveniente, Manuel Torralbo. Quizás le tocó una época muy de transición, pero también muy importante para la sociedad Thales. En esa época hubo cambios muy fuertes en la educación matemática y posiblemente Manolo nos pueda contar, aparte de todo lo que quiera contar, nos pueda contar cómo fue muchas de esas situaciones. Gracias, Manolo. Sí, si me permitís ver si comparto la pantalla. ¿Está compartiéndose la pantalla ahora? Pone que está compartiendo, pero no, lo que no se la ve presentación. es el contenido, lo que se comparte. Pues vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ahora? Ahí, sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y se me oye bien también? ¿Todo bien? Sí, sí, también. Pues nada, lo primero de todo, buenas tardes a todos y a todas, por supuesto, a todos los miembros de la familia Thales, y además digo familia con toda la intención, porque la familia es mucho más que todos los socios que podemos estar conectados hoy aquí, ¿no? Gracias, Salvador, por la presentación, y gracias también a Luis y a Serapio por sus intervenciones, ¿no? Porque además ellos también son miembros de esta familia, sin duda, como ha quedado de manifiesto. Gracias también, Salvador, a la Junta Directiva por programar estas jornadas con motivo de los 40 años. Yo creo que es muy, muy oportuno celebrarlo, porque así debe ser con los cumpleaños, ¿no? Y tan cerca, además, de esa Asamblea Constituyente. Yo voy a hacer un pequeño resumen de cómo he vivido yo estos años, de algunos detalles, porque evidentemente sería condensar en 10 minutos, un cuarto de hora, todo lo que uno ha vivido durante estos 40 años juntos, pues la verdad que no es fácil. Luis, de todas formas, ha hecho un despliegue fotográfico. Recordad que siempre iba con su cámara haciéndonos fotos a todos, cuando no había móviles. Yo creo que eso era un detalle importante, ¿no? Ahí tiene su buen almacén de fotos. Y además yo creo que ha resumido la actividad de Thales muy bien, ¿no? Ininterrumpida, con creatividad y con generosidad. Yo me parece que Luis, como siempre, nos ha dado una buena lección de tus intervenciones siempre que has estado en algún congreso, en alguna ponencia, en alguna asociación. Bueno, ¿por qué digo yo ahí en la presentación 40 años juntos, ¿no? Porque yo acabé mi estudio en 1985, como ha dicho Salvador, creo. Y claro, 40 años no han pasado de 1985. Han pasado algunos menos. ¿Es porque redondeo a la decena? No quiero hacer ese redondeo. Yo creo que lo digo porque ya siendo estudiante,
a principios de los años 80, antes de acabar, por supuesto, en la Universidad de Granada, que es donde yo estudiaba, nacía también la Asociación de Profesores de Matemáticas, se ha dicho por ahí, se ha dicho ya en algún momento, ¿no? Y en ese momento, que era estudiante, ya me apunté sin dudar a esa asociación. Luego, en final de 1985, yo llego a Córdoba, a la Universidad de Córdoba, y me encuentro con colegas de mi departamento. En ese momento acababan de salir Inmaculada Serrano y Ángela Rojas, que eran dos personas que estaban ahí, pero quedaban cuando llegué Francisco Juan Rebaya y Ángel Martínez Recio. Y ambos, bueno, pues me dicen, oye, aquí estamos apuntados en una asociación que se acaba de crear, estamos hablando en 1985, se acababa de crear hace poco, hace unos años, desde luego, en 1981, el Tales. Y esa asociación está en Sevilla, y yo decía, bueno, yo vengo de ser socio en una. Bueno, pues me apunto en otra, no tengo ningún problema. Me apunto en las que hagan falta, ¿no? Entonces yo fui de los socios que en origen estuve en esas dos asociaciones, por esas circunstancias, bueno, pues especiales de que venía de Granada y me vengo a una provincia donde podríamos decir que estaba bajo la influencia de la asociación Tales, que en ese caso estaba todavía sin fusionarse una y otra, ¿no? De todas formas, yo fui modestamente muy joven, pero fui testigo de esos trabajos de unión, de fusión, que yo creo tanto éxito no ha dado el haber estado juntos y no haber tenido dos asociaciones, una en cada una de las partes de Andalucía occidental y oriental, ¿no? O sea que primera decisión que se adoptó y la que yo creo que fueron clave dos personas, Antonio Pérez y Luis Rico, pues fueron clave en esa fusión, en esa unión y en esa, bueno, pues creación de la, de la nueva Sociedad Unida, que además fue mucho más fuerte, y también se mantuvo el nombre de la revista Epsilon, como todos conocemos, ¿no? Yo, siempre que me acuerdo de Tales, pues leo esa frase que encontré en algún momento, ¿no? La belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las acciones bellas. Yo creo que a lo largo de estos 40 años, y haciendo honor a esa frase, la Tales ha hecho muchas cosas bellas. Estoy absolutamente convencido. Y desde luego sin que en muchos casos tengamos unos cuerpos precisamente bellos, que ni muchísimo menos. Podemos ser grandes de cuerpo, pero no bellos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que yo creo que, como ahora mostraré algunas, la Tales no ha parado en estos 40 años de hacer cosas bellas por la sociedad, ¿no? Bien, ahí tenéis. Yo también voy a contribuir a que tengamos, bueno, pues algunas fotos, ¿no? Que poder disfrutar en esta tarde. Poquitas, ¿no? Tengo muchas más, pero insisto que quería ser breve. Ahí aparecen, yo creo, protagonistas claves en la historia de nuestra asociación, ¿no? De nuestra sociedad. Por supuesto, el más importante, sin duda, el primer presidente, Gonzalo Sánchez Vázquez. Yo creo que eso nadie lo duda, tuvo un empuje, tuvo bueno, una capacidad para hacernos ilusionarnos a tantas personas, que la verdad es que yo creo que es digna de mención, ¿no? En la foto superior izquierda, si veis, también aparece Luis Rico, que sabéis que fue el primer vicepresidente de la SAEN Tales. Ambos, yo creo que tenemos todos claro, junto a Antonio Pérez y muchos otros, por supuesto, no podría relatar todos los que fueron partícipes, pero fueron activos importantes en esa creación. En la foto inferior izquierda también aparece, yo sabía que íbamos a escuchar a Luis, ¿no? Y quería también hacerle un pequeño guiño a Luis, una foto donde aparece Luis. No sé si recuerdas, Luis, esa foto donde es. Es muy lejos de España, estábamos en Quebec, en el ICME, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que Luis, no hay duda de haber sido una persona, bueno, importantísima en el asociacionismo matemático, siempre cerca de Tales, siempre, y nunca olvidó que de muy joven, daba clases en la provincia de Huelva, o en Huelva capital, no estoy seguro ya de ese detalle. Huelva capital. Huelva capital. Bueno, cosas bellas como de las que hemos compartido todos, seguramente muchas actividades.
yo voy a deciros cómo empecé, ¿no? Yo comienzo a trabajar, como he dicho al principio, en la Universidad de Córdoba en 1985 y enseguida, muy pronto, cuando llego, los profesores Martínez Reci y Juan Riballa me dicen, oye, tenemos la Olimpiada Matemática en febrero y después tenemos la fase regional en Málaga. Bueno, pues, claro, yo era recién aterrizado, joven, soltero, libre, todo el tiempo para trabajar, y ellos pues ya eran algo más senior, con hijos, con obligaciones, en fin, todos sabemos lo que significa ya tener un núcleo familiar, y me dicen, oye, ¿por qué no tú te encargas de esto? Bueno, pues ahí empieza mi pertenencia y mi amor a la Olimpiada Matemática. Y ahí, como decía Salvador, conozco desde el primer minuto lo que es la Olimpiada Matemática Tales. Fue una experiencia maravillosa. Efectivamente, el chaval de Fernán Núñez, decía Salvador que yo soy de Fernán Núñez, ¿no? El chaval sí era de Fernán Núñez, yo soy de un pueblo de la provincia de Córdoba, pero no es Fernán Núñez, soy de Cardeña, Salvador, pero bueno, no tiene importancia eso. Lo importante es que efectivamente los de Fernán Núñez iban con un autobús para apoyar efectivamente a su candidato en la fase regional de la Olimpiada, ¿no? Bueno, yo creo que allí empecé a beber bien de lo que era pues esa actividad tan emblemática que teníamos la Olimpiada Matemática, ¿no? Y bueno, sin duda, Tales me empezó a dar la oportunidad de ir creciendo personal y profesionalmente. Yo era muy joven, ya digo, estaba recién terminada la carrera y recién aterrizado. Y yo me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho en Tales y desde luego he hecho desde mover carpetas, rellenar títulos, me pedía a mi compañera que me ayudara a rellenar los diplomas para la Olimpiada. Bueno, era una época donde teníamos que hacer de todo lo que hiciera falta, ¿no? Yo creo, sin duda, que yo he dado bastante a Tales, pero no tengo la más mínima duda que Tales me ha dado mucho más a mí. Y desde luego lo más importante, una familia matemática. Unos amigos que sin duda he encontrado en ellos los mejores ejemplos de generosidad. Lo ha dicho también, lo decía Luis, ha sido tremendamente generosa. Pues así eran todos, la sociedad Tales lo era, pero es que lo eran todos los miembros que trabajaban en ella. Y desde luego son muchos los compañeros, y citarlo a todos, pues a lo mejor no sería posible. Pero bueno, algunas fotos sí que podré poner y podré, vamos a ver si esto lo bajo un poco para que se vea bien. Bueno, ya decía que son muchos, ahí tenemos algunas fotos, hay una que se ha girado un poquito, lamentándolo mucho, pero bueno, es cierto que os decía, Rafa Bracho, Paco Anillo, que ya no está, Manolo Castro, que tampoco está, María Ángeles, Flor, Tenti, la jornada de Dumas en Montilla. Bueno, yo creo, insisto, que de verdad la cantidad, y bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Miguel de la Fuente, que lo tenemos todavía, pero no lo tenemos ya tan cerca como nos gustaría a todos los que estamos en la familia Tales, ¿no? No está con nosotros, pero no está como queríamos siempre. Hay actividades. Los 40 años, como decía, hay muchas cosas bellas hechas por la familia Tales, muchas. Jornadas, olimpiadas, encuentros en Montilla, cursos de formación, cursos online, un montón de actividades. Pero me voy a referir a dos que además han sido en la etapa en la que fui presidente, ¿no? Ya habéis visto que yo fui coordinador, fui delegado provincial en Córdoba. Hubo una etapa que compartí secretario general cuando Gonzalo era presidente en Sevilla, que iba un día a la semana, y aquello fue también maravilloso. Y la verdad es que, bueno, pues llegó un momento donde Salvador me pidió, ¿por qué no te presentas a presidente de Tales? Bueno, y di el paso. Siendo presidente, Antonio nos vino con el proyecto Estalmar, ¿no? Y Estalmar fue una idea excelente del profesor Miguel de Guzmán, un proyecto nacional, como ahí queda de manifiesto en la diapositiva, donde está, bueno, pues toda España indicada, y en cada región
si uno pincha, pues lo ha llevado o una facultad o una asociación. Bueno, aquí en Andalucía, Antonio Pérez con acierto y todos los que lo pensaron, pues pensaron que tal era la adecuada para llevar a cabo este proyecto. Y yo creo que no hemos defraudado. Thales no ha defraudado, yo creo, a la parte de Estalmás España, ¿no? Porque evidentemente esto es un proyecto donde estamos colaborando con otras comunidades autónomas en un proyecto común, aunque cada sede tenga sus singularidades, ¿no? Bueno, pues me parece que nosotros hemos estado a la altura de las circunstancias, con el nivel de trabajo realizado, con nivel de publicaciones de libros que se han hecho de materiales de Estalmás y sobre todo con un ejemplo también de cómo se colabora con la tía Universidad de Andaluza. Me parece que es todo un acierto, todo un ejemplo de ese momento de cómo Thales debe adaptarse también a los nuevos tiempos, y yo creo que bueno, pues yo evidentemente me siento orgulloso de haber sido simplemente uno más dentro de la Junta Directiva que tomó la decisión de que efectivamente íbamos adelante con este proyecto y buscando financiación, y bueno, pues afortunadamente la hemos tenido y no nos ha faltado hasta ahora. El otro proyecto que también yo creo que es un proyecto excelente y en el que, bueno, la Thales ha puesto mucho interés es el Instituto GeoGebra Andalucía. Todos conocemos GeoGebra, todos conocemos a Marcus como, bueno, pues inicia una herramienta tan maravillosa para la matemática como GeoGebra, y bueno, pues Thales, dentro de esa punta de lanza que siempre ha sido de creatividad, pues no podía ser menos, y enseguida también, en este caso, impulsado por Agustín Carrillo, pues fuimos punta de lanza y tuvimos nuestro Instituto GeoGebra Andalucía, siempre en coordinación con los institutos de otras comunidades autónomas, siempre en coordinación con Marcus, siempre en coordinación con todas las personas más activas de GeoGebra, y yo creo que también nos ha dado grandes satisfacciones, y nos está dando porque no paramos de hacer jornadas, hacemos el Club GeoGebra con Iberoamérica. Bueno, yo me parece que la verdad es que es todo un ejemplo de otra actividad que también es ejemplo de excelencia. Bueno, todas esas cosas bellas que se hacen, pues al final estas actividades importantes, bellas, y no solo que lo son, sino cómo es nuestra forma de hacerlas, pues evidentemente al final tenemos, bueno, pues una serie de reconocimientos. Reconocimientos que tiene la sociedad en su conjunto. Yo tuve la suerte de ser la persona que en ese momento estaba de presidente, y por tanto fui el que tuve la fortuna de recoger esos merecimientos que la sociedad había hecho, pero bueno, desde luego ahí están la labor de tanto tiempo. Y me acuerdo que una vez, me parece que sería con el 25 aniversario, Luis, no sé si estábamos en el Parlamento de Andalucía, y le decía Luis, Thales no tiene la medalla de oro, la medalla de oro o la medalla de Andalucía. Digo, pues no. Y Luis decía, pero bueno, si no hay sociedad en ninguna comunidad autónoma que merezca más que vosotros esa distinción. Él me dijo, la Canaria la tiene ya, ¿no? La tenemos. Y bueno, pues ahí él decía, nos animaba a decir, vosotros tenéis méritos más que suficientes. La sociedad le ha hecho más méritos más que suficientes para tener esos reconocimientos. Y bueno, pues parece que fue un precursor de lo que nos podía venir, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis esos días tan felices donde recogimos la medalla, en este caso de Andalucía, donde está presente Agustín, Antonio, Sisto, Salvador, Rafa Bracho, Encarniamaro, Inmaculada y otros que no aparecen en la foto porque, bueno, pues estuvimos bastantes colegas de la Junta Directiva. También estaba el delegado de Almería, me parece que veo ahí. Bueno, muchas personas que pudimos compartir ese día, y que la verdad es que yo creo que fue, bueno, pues muy gratificante que Andalucía nos hiciera a toda la familia Thales este reconocimiento, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir trabajando sin duda con el mismo entusiasmo, con la misma generosidad, con las mismas ganas,
tanto los mayores como los jóvenes, porque yo creo que evidentemente está claro que han venido jóvenes. Ahí tenemos a Paco España, la secretaria actual. Bueno, tenemos delegados. En Córdoba tenemos un delegado magnífico. Seguramente que en todas las provincias existen ya también relevos generacionales. Bueno, me parece que yo creo que tenemos garantía de que vamos a continuar seguro, con vida, y desde luego nos tenemos que ver en 2031. 2031 porque es cuando tendremos que celebrar el 50 aniversario, que es siempre un momento interesante. Pero más allá del 2031 nos tenemos que ver pues, en multitud de ocasiones en los próximos 10 años. Y desde luego, este que os habla, que ahora mismo es socio de base, estará siempre, siempre junto a la familia Tales. Muchas gracias, queridos colegas. Pues muchas gracias a ti, Manolo, por todo esto que nos has contado y estos deseos de que nos veamos dentro de 10 años, si Dios lo permite, nos veamos de nuevo todos juntos. Antes de que se pueda interactuar y que los ponentes quieran decir otras cosas, yo quiero darle la palabra ahora a Sixto Romero, que nos cuente un poco cómo fue su situación, o que cuente lo que quiera, pero sobre todo yo querría que Sixto Romero es una de las pocas personas que nos puede contar cómo son las relaciones internacionales desde Europa y desde Iberoamérica con Tales. Gracias, Sixto. Un momentito. Venga. Un segundito. ¿Está compartiendo? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a los ponentes, a los que tenemos la oportunidad de estar aquí y a los que nos están viendo también desde casa. Un fuerte abrazo desde lo que se dice las tierras descubridoras. Este es un término que no se debe utilizar en Iberoamérica. Ya me llamaron la atención precisamente cuando estuve en el CIBEN en Uruguay, pero bueno, es así. Estamos aquí en Huelva, donde nadie le niega que salieron las carabelas. Yo, en primer lugar, quiero felicitar. Normalmente, lo que se suele hacer siempre es felicitar a los colegas que estáis aquí, pero yo, en primer lugar, quiero felicitar porque hay que ser muy agradecido con los organizadores de estas jornadas que nos han permitido acercar un poco la vivencia de todos y cada uno de los que hemos tenido y seguimos teniendo una cierta responsabilidad aquí. Me refiero concretamente a Paco España, a Salvador, a Agustín Carrillo y a todos los miembros de la Junta Directiva que han hecho posible que esto sea realidad. Y también a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Creo que ha sido un acierto en poner un poco en la tabla lo que ha sido la Tales y lo que va a ser, como decía hace unos segundos Manuel Torralba, hasta el 2031. Iremos con el bastón, pero allí estaremos, si Dios quiere, cumpliendo los 50 años. Yo quisiera empezar, como no podía ser de otra manera, con ese dibujo que lo tengo en mi perfil de Facebook, que es Feliz 40 aniversario de la SAEN Tales, con una tarta que está distribuida con esos trocitos, y quiero justamente recordar a las personas de Gonzalo Sánchez Vázquez, ya se ha hecho anteriormente, pero hay que decirlo de nuevo: Manolo Iglesias, Paco Anillo, Manolo Castro, Antonio Aranda y nuestro queridísimo Pepe Vázquez, que sabéis que era una persona que con cerca de 90 años estaba al pie del cañón aquí en Huelva. Yo quiero empezar con un problemita, que lo tenéis ahí. Y el problema dice así más o menos, es que como estamos celebrando el 40 aniversario, pues yo, para aquellos que os estéis aburriendo con lo que yo os cuente y para los que estéis un poco en casa escuchando, pues fijaros, yo pongo este problema. Realizando un solo corte recto a la tarta que tenéis ahí, pues tenemos 2 trozos. Con un segundo corte recto que cruce el anterior, conseguimos 4. Y con un tercer corte recto podemos llegar hasta 7 trozos de la carta. La pregunta es, ¿cuál es el mayor número de trozos que se pueden conseguir con 9 cortes rectos? El 9 sería una manera de llegar a conseguir ese número de corte, pero nosotros en la Tales somos muchos más. Pues yo estoy convencido claramente que podemos llegar a la regla general para cualquier número de corte.
Pues bien, teniendo en cuenta solamente el número de los cruces, este ejemplo nos puede ayudar para llegar, como decía Manolo, a ese 50 aniversario. Así que ese problemita lo dejo para que lo hagáis esta noche en casa. Yo sé que a Salvador le gusta mucho, pues bueno, ahí tienes un reto para esta noche. Gracias. Quiero comenzar con la foto de nuestro queridísimo Luis Balbuena, porque fijaros, yo cuando terminé la carrera, en el año 1975, tenía a la sazón 22 años recién cumplidos, pues me encontré trabajo en la escuela de ingeniería. Estaba empezando la universidad, los centros universitarios de Huelva, llevamos muy poco tiempo, y lo que pasa siempre, uno sale de la facultad pues con el apóstol en la cabeza y recordar las funciones de variación acotada. Entonces, explicar a un ingeniero las funciones de variaciones acotadas y la integral de Riemann-Stieltjes, pues realmente para los chavales de ingeniería me dijeron que no se enteraban absolutamente de nada. Tardé un mes y pico en darme cuenta de que eso no podía ser y por tanto había que cambiar el chip. Y ahí empezó mi inquietud en primer lugar desde la universidad, que eso no podía ser, que tenemos que cambiar. Y mire usted por dónde. Me encuentro con don Luis Balbuena, que entonces era profesor en el Instituto Diego de Guzmán y Quesada. ¿Te acuerdas, Luis? Femenino, entonces. Era femenino entonces, efectivamente, rodeado de niñas por todas partes. Entonces, fijaros, esto y aprovechando que está nuestro querido Luis ahí, no quiero olvidarme de los canarios en general y de los palermos que con las dificultades tan grandes que están pasando actualmente, y vaya por ello estos momentos de dedicación para ello. Fijaros, perdón, ¿hay retorno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se escucha bien? Por favor, es que me escucho yo aquí mal. Decidme si se escucha bien, por favor. Sí, sí. Ahora mismo sí, insisto. Vale. Bien, yo, después de lo que han dicho Luis, Serapio, lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho Manolo, esa es la desventaja de hablar el último, pero también tiene su cierta ventaja, que realmente, pues bueno, puede decir cosas y obviarlas aquellas que ya se han dicho. Y hay una cuestión que sí me gustaría destacar aquí, que es el tema de que lo ha hecho mención tanto Luis como Serapio y también Manolo y también Antonio, que es los movimientos de renovación pedagógica por entonces, en los finales de los 70, tiene una cronología que es difusa en el tiempo. Pues va a depender siempre de la vigencia, lógicamente, de cada uno de los grupos que tenía un cierto interés por la renovación, como ha hecho mención Antonio Pérez. Ante los vaivenes que tenía la educación española, pues ya sabemos con el sesgo tan grande que había tenido durante los años del franquismo. Pues bien, pues podemos decir que en su momento de apogeo y visibilidad, podemos decir que los movimientos de renovación pedagógica a lo largo y ancho de nuestro país, pues hay que, digamos, catalogarlo o situarlo desde la transición hasta los últimos años del decenio de los 80. Y hay un artículo muy interesante, no sé si conocéis a Juan Lorenzo Lacruz, que es un profesor de la Universidad de Zaragoza, que os recomiendo que leáis un estudio bastante serio sobre la renovación pedagógica en Aragón, haciendo mención a lo que sucedía en España en el periodo de 1975 a 2012. Pues bien, yo también voy a contar un poco mi óptica de lo que hemos hecho o mi presencia en Huelva y después como presidente. El 2 de junio del 82, la SAE en Huelva se crea y aquí, fijaros, está aquí nuestro queridísimo Gonzalo, y es a partir de aquí cuando arrancamos. Y arrancamos de aquí asistiendo a la jornada de Sevilla en el año 1982. Digamos, ese era mi gran contacto con un evento de estas características e importantes. A partir de ese momento voy a hacer una especie de cronología. Tengo muchas fotos porque no soy tan buen fotógrafo como Luis, pero también yo llevaba mi máquina y es a partir del año 1983 cuando comienza la presencia de algunos socios de la TALE por eventos internacionales. Os recuerdo, Antonio, que nos fuimos al CIAEN, ¿te acuerdas de Lisboa? Donde estuvimos en el Hotel Penta Lisboa
donde allí pudimos contactar y conectar de tú a tú con la gran Emma Castelnuovo. Y la presencia en aquel momento de la sociedad PALE en la CIAEN fue lo que no se ha hablado en las intervenciones anteriores y es lo que voy a centrar más o menos mi discurso en los momentos siguientes. Conseguimos que Emma Castelnuovo viniese a Huelva en el año 1987 con motivo de unas jornadas sobre didáctica de las matemáticas, un encuentro con Iberoamérica. Ese fue uno de los hitos importantes en la educación matemática, por lo menos aquí en Huelva, y yo creo que en Andalucía, porque conseguimos traer a Santaló, a Brusó, a Alsina, a Lucia Grugnetti y a Cristina Keitel, entre otros. Ya damos un paso ahí importante en el año 1988, que se ha hecho ya mención anteriormente, con el ICME de Budapest, donde veis ahí una foto de nuestro queridísimo Gonzalo. Hay otra foto donde está Gonzalo con un personaje muy importante también en educación matemática, como fue Paulo Abrante. Y en el foto tenemos aquí a nuestra, ¿cómo se llama? Ay, caramba. A Mercedes García Blanco. La foto, la de abajo no corresponde a Budapest, como veis, porque esta foto que yo tengo con Gonzalo, que la guardo con muchísimo cariño, ya sabéis de dónde es la foto, sabéis dónde está, ¿no? En todo esto es en Nueva York, cuando estuvimos para asistir al congreso en Quebec. La otra foto que aparece aquí, que creo que es importante también, fue la presencia mayoritaria de Budapest, donde estoy con mi amigo Antonio Pérez en la Plaza de los Héroes, arriba y abajo, y una fotito muy simpática, te la dedico a Luis porque ¿sabes quién es ese niño? ¿O te puedes imaginar quién es ese niño? Luis Balbuena. Pues, ¿Qué niño? Ah. El que está con Gonzalo, no es de la izquierda. El de la izquierda era un gran niño, pero te hablo el de la izquierda de Gonzalo. Ese niño es hijo de nuestro querido Juan Antonio. Ah, caramba. Juan Antonio, que estuvo allí conviviendo con nosotros, un niño simpaticísimo, con el que estuvimos conviviendo una fotito bastante cariñosa, como pueden ver, en Budapest, en el año 1900. Damos el salto a Quebec y ahí la foto, otra vez Gonzalo con Antonio sentado, después aquí se me ve, y hay un grupito también de españoles que estamos allí, y no españoles, y como veis en la parte de la izquierda de abajo, señalando con el ratón, pues tenemos aquí al grupito de españoles, entre los está aquí Antonio Aranda, y estoy yo aquí con mi hermano Pepe. Y una foto muy cariñosa también en Quebec, en uno de los días de excursión, está aquí Gonzalo Sánchez Vázquez con Emma Castelnuovo. Pues bien, no voy a insistir sobre todo lo que ha hablado Luis, porque yo sabía que él se iba a dedicar más fundamentalmente a los temas de Iberoamérica, y yo voy a centrarme en lo que ha dicho Salva sobre la década de los 90 hasta la actualidad. El hecho de participar en la CIEAEN, la primera que asistimos, como decía antes, en Lisboa, que ahí tenéis ahí la página web, donde podéis entrar en la actual página web, hay que entender dos cosas importantes. Y es que de los 70 eventos que se han producido ya, en España se celebraron uno en el año 1957, se celebró en Madrid. Hubo un salto ahí de 23 años para el agosto de 78 que se celebró en Santiago de Compostela. Y después tuvimos la suerte de organizarlo, que me tocó a mí organizarlo aquí con un conjunto de profesores de Huelva, en el año en el año 1996, en julio. Esta fecha nos recuerda, como se ha dicho aquí, muy importante, y es cuando se celebró el ICME. Y entonces, como la CIAEN no se puede celebrar en el mismo año que se celebra el ICME, pues entonces aprovechamos la ocasión de que estaban, digamos, todos los popes estaban en Sevilla, y reunimos a una gran cantidad de profesores. Por ejemplo, estuvo Nicolina Malara, estuvo también Cristina Keitel, estuvo Busó, estuvieron prácticamente todas las personas que habían asistido al ICME de Sevilla.
Y después hay dos temas importantes también que hay que resaltar: la presencia de nuestra sociedad TALE en los comités científicos y de organización, la que organizó Joaquín Jiménez en Vilanova y la Geltrú en 2002 y en la Universidad de Barcelona en el 2011. Estos han sido los eventos internacionales, digamos, hasta ese momento que se han celebrado con importancia aquí en nuestro país, donde, salvo los dos primeros, obviamente, la TALE ha tenido una presencia muy activa. De tal manera que esa presencia se ha visto, pues como digo, reflejada como miembros activos en la CIAEN. Y aquí ahora mismo, esto lo pongo en la actualidad, los miembros activos que forman la CIAEN, pues estamos dos personas de la TALE, que es el que os está hablando y Ana Serrador, junto con personas donde están también Joaquín Jiménez y Javier Díaz Palomar. En esta reunión también ha estado María Jesús Luelmo, también ha estado Ana Azcárate y también ha estado Florencio Villarrobia. Es decir, que a lo largo de la historia, como se ha dicho aquí, yo no voy a repetir, la TALE ha tenido una gran presencia internacional. La Federación de Profesores de Matemáticas, pues para mí ha sido muy importante, como se ha dicho, como lo ha dicho Salvador, puesto que como consecuencia de estar de ser presidente y de participar en la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, pues yo como presidente pues he asistido pues prácticamente a todas las reuniones. Y aquí quiero insistir, esto lo teníamos un poco abandonado en el sentido de que siempre, y gracias a la buena labor fundamentalmente de nuestro querido Luis Balbuena, siempre hemos mirado hacia Iberoamérica, pero no mirábamos suficientemente a Europa. Está claro que esto se me puede reprochar lo que estoy diciendo de alguna manera, puesto que la presencia de Florencio Villarrobia y de Ana Azcárate y de María Jesús Luelmo sí ha sido importante en una época, pero después han pasado mucho tiempo sin que la presencia de España estuviese en un tema importante, que era la creación, como indico ahí, de la Federación Europea de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Y esto me ha permitido a mí asistir a Toulouse, a Marsella, a Metz, a Laon, Besançon, a París, La Rochelle, Rouen, Montferrand, donde en algunos de estos viajes hemos ido en comandita, llamémosla así, Claudia Lázaro y yo, como representantes de la Federación Española. Y un tema importante que recalco aquí, aparte de los trabajos que hemos hecho durante estos años, es esta mesa redonda que se celebró en Toulouse en el año 2013, cuando hablaba las matemáticas en el cruce de las culturas del Mediterráneo. Aquí tuve el honor de representar a nuestra federación y por ende también a nuestra sociedad TALE para hablar sobre las matemáticas en la cultura del Mediterráneo. La presencia española en la CIAEN, como digo, sigue estando. Esto lo pongo para que veáis que actualmente pues, estamos de una manera muy activa, tanto Ana como yo, porque ahora mismo Ana es una de las vicepresidencias de la CIAEN y yo he sido también vicepresidente durante una época de este grupo. Este grupo internacional que ahora mismo está teniendo un auge muy importante porque ya se ha convertido el grupo en un grupo satélite del ICME, lo cual es importante y que deberíamos de retomar. Y una de las cosas importantes para ir terminando, por lo menos en esta intervención, es la presencia y la creación a través de la CIAEN de los Handbooks de Springer Verla. Se han publicado 2 libros, como veis aquí, lo veis en la transparencia, como fuente de la CIAEN, 2 libros que tenéis ahí en la transparencia, y actualmente hice una propuesta en el año 2018 que se me aprobó en Mostaganem, en Argelia. Hice una propuesta que se llamaba El rol de la historia de la matemática en la enseñanza y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un libro, un handbook, que ya tenemos firmado el contrato, lo vamos a firmar ahora en esta semana o dentro de unos días, donde pues tengo el honor de coordinar a este conjunto de profesores. Ana Serrador me acompaña en el conjunto de editores, está Peter Applebaum y Gil Aldon, que es el presidente de la CIAEN. Bueno, no voy a cansaros con esto, con la cronología. La revista Suma, con Rafael, fue el primer director, después tuve el honor otra vez de ser el siguiente, el número 2. Y después es una cosa que sí se debe hablar aquí,
y coincidiréis conmigo con el tema de la popularización. Nosotros siempre hemos tenido en la TALE mucha preocupación por el tema de la popularización. Y solamente pues decir a un par de ellas, como la matemática y la radio, lo decimos aquí en Huelva, con un programa que tiene algo que ver con lo que ha dicho Luis. Ya en aquel momento, en los años finales de los 80, principios de los 90, fijaros el título que le pusimos, era Ingeniatelas con Tales. Y eso provocó la publicación del libro que se llama La matemática y la radio, Ingeniatelas con Tales. Después la prensa, con el Rincón de Tales, también una página entera que nos daba el periódico en aquel momento, Huelva Información. No voy a cansaros, donde, pues bueno, fijaros que se hablaba de la teoría de Galois, Boole y el análisis de la lógica, el álgebra de Boole, los axiomas de Peano, y efectivamente pues era una forma de divulgar y de hacer presente en Huelva. La matemática estaba permanentemente presente. Y una cosa que ya es más reciente, de hace unos años, que supongo que se está haciendo también en otras provincias, como es la Noche de los Investigadores. La Noche de los Investigadores, donde Manolo tuvo la oportunidad de estar hace unos años cuando le tocó como director general, pues un proyecto que tengo en marcha ahora que se llama Potenciar y desarrollar el talento matemático, con un tema que le hemos llamado Tocar las mates. Un tema muy interesante donde desde hace ya unos cuantos años pues venimos desarrollando, y ahí tenéis el testimonio de unas cuantas fotografías que reflejan la participación de la gente de Huelva, niños, pequeños, personas mayores, personas ancianas, etcétera, etcétera, que juegan con un importante material que tengo que decir que gracias a la Sociedad TALE este año pues nos ha proporcionado un dinero para comprar una gran cantidad de material. Y por último, para terminar ya, por lo menos en esta parte, es gestionar el talento en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Fijaros, aquí aparece a la derecha un artículo que me publicaron en el 2018, que planteaba un artículo un poco crítico, donde yo planteaba si la docencia es la cenicienta de la universidad. Y lo planteaba como una necesidad de que necesariamente, valga la redundancia, la docencia tenía que dejar de ser la cenicienta de la universidad. Y tenía que serlo por múltiples razones. Porque hoy día en la universidad, para ser un profesor, para llegar a alcanzar un statu quo, pues está enfocado bajo la óptica de los papers de los JCR famosos. Sin embargo, la docencia está bastante abandonada. Y uno de los proyectos que le he llamado es cruzar el muro hacia la docencia bajo un proceso innovador. Y este proceso innovador, que no se hace, por lo menos que yo sepa, en las escuelas de ingeniería, es gestionar el talento en una escuela técnica superior. Y ese proyecto lo he llamado STAL. Obviamente no es original y lo demuestro, lo justifico cuando he presentado el proyecto, que está fundamentado en el proyecto STAL-MAL nuestro. Y lo que planteo ahí que cómo la Escuela Técnica Superior de Ingeniería potencia, gestiona el talento de los futuros ingenieros. Cómo puede contribuir a la identificación del alumno con talento, y una vez que se detecta, ¿qué es lo que pasa con ello? Os pongo simple un ejemplo ya para finalizar. Y es un alumno en primero de ingeniería, de cualquiera de las ingenierías, si es bueno en física y es bueno en matemáticas y en todas las asignaturas, hasta ahora mismo el profesorado se limita a decir Antonio Domínguez García es un buen estudiante. Pasa al segundo curso, Antonio Gómez García es un buen estudiante. Llega a tercero y llega a cuarto, y ese muchacho o esa muchacha lo único que está es pendiente de la caña de pescar, permitirme la expresión, que ponga un determinado profesor de un grupo de investigación para incorporarlo a su grupo de investigación. No siempre es así, pero la mayoría de los casos son así. Y yo lo que propongo en este caso vamos a trabajar varios compañeros, es intentar atender a esos alumnos desde el primer día de clase, poniéndolo con trabajos, pero también subvencionándolo con una especie de beca o con una especie de motivación para que ellos se sientan bien. Bueno, pues esto es así muy deprisa todo lo que quería contar por las razones de tiempo, Salvador. Y muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la atención prestada a todos,
aparte de que puede intervenir a continuación, y es a por otros 40 años con el altruismo y humildad que nos ha caracterizado. Esto ya lo dejaremos para nuestros alumnos, me conformo con lo que ha dicho Manolo, para el 2031. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Sisto. Como siempre, es una mina de proyectos y propuestas, aparte del problema inicial. A continuación, puede intervenir todo lo que quiera, pero me parece que si desde los panelistas de esta mesa redonda queréis añadir alguna cosa, porque la verdad es que hemos visto pinceladas de lo que ha hecho la Thales y de cómo ha ido la Thales, pero yo creo que hay muchísimas más cosas que se nos han quedado en el tintero. Es verdad que el tiempo era escaso, pero todavía nos queda casi 20 o 25 minutos para poder intercambiar ideas entre uno y otro. Adelante, Antonio. Sí, bueno, vamos a ver, dentro del marco en el que se movió la creación de la Thales, del marco cultural, en el que bullía la renovación en cualquier área de la enseñanza y en particular la de las matemáticas, quiero destacar algo que normalmente es bastante desconocido, y es la revista Epsilon. La revista Epsilon no es una revista de la Thales, no es, bueno, lo es ahora mismo, pero ahora me entenderán, no es una revista de la Thales ni una revista de AMMA. La revista Epsilon es de un grupo anterior a nosotros, tanto a la AMMA como a la Thales, o tanto a la AMMA como al colectivo de didáctica de las matemáticas. Ahí está, por ejemplo, uno de los que trabajan en este grupo es Manolo Gómez. Y constituye un grupo de trabajo en Córdoba y Granada, y acaban montando la revista Epsilon, o sea, creando la revista Epsilon, que sale el año, creo que es el año 1982. Cuando se crea la AMMA, cogen como revista la revista Epsilon. Cuando nos fusionamos Thales y AMMA, acordamos que el nombre de la revista sería Epsilon, puesto que era un nombre anterior a nosotros. Y el nombre de la sociedad sería Sociedad Andaluza de Educación Matemáticas Thales. En ese momento se cambió el nombre de Sociedad de Profesores de Matemáticas. Cambiamos Profesores de Matemáticas por Sociedad Andaluza de Educación Matemáticas Thales. Y el origen de ese cambio está en el ICME. Nosotros habíamos acudido en el año 82, es increíble, el año 83, a Sydney al 6º ICME. Y allí enviamos a Manuel González Adelaida, Dávila, ¿no? Adelaida, ¿no fue Adelaida? Adelaida o Sydney, no me acuerdo. No, Adelaida. En Adelaida, ¿no? Fue. Adelaida. Bien, el único representante español que apareció por allí era Manuel González Dávila en nombre de Thales. Una cosa ¿no? No fue ni siquiera el representante español en el ICMI, que era Avellanas. Ni siquiera estuvo Avellanas. Y él lo que hizo fue dar un informe exhaustivo de lo que había supuesto y de lo que era el ICME. Y además había contactado y nos había aconsejado a Ubiratán de Ambrosio. Ubiratán de Ambrosio era a la sazón vicepresidente del ICMI. Y vino, efectivamente lo invitamos, lo llamamos, vino, y él, con el que acordamos los primeros pasos para poder montar el ICME 8, él nos dijo que era mucho más importante a nivel internacional introducir el nombre de educación matemática en lugar de profesores de matemáticas, porque aludía más a la investigación. Y efectivamente así lo hicimos. Cuando tuvimos la oportunidad, porque íbamos a fusionarnos Thales y AMMA, pues poner el nombre de Sociedad de Educación Matemáticas Thales. En ese momento apareció, y por esa razón que he dicho. Y también insisto, por nombrar a todos, cuando se habla de divulgación, una de las primeras revistas que sale en la Thales de divulgación está elaborado por Juan Antonio Suárez y Juan Núñez, y se llama El Inspector Otales. No sé si la recordáis, pero es eso. Como os podéis imaginar, es la figura de un inspector, ¿no? Como el inspector Gache, que va escribiendo, viendo y observando, y la trasladan o la ponen, tanto Juan Antonio como Juan Núñez, en una revista, en una especie de folletos llamados El Inspector Otales. El nombre tenía bastante gracia, ¿no? Como puedes imaginar.
Bueno, y por mi parte, acabo esta intervención. Ya si acaso apuntillo algo más, lo haré más adelante. Venga, Adelante, vamos Salvador. a ver. Salvador. Otra cosa, Manolo, venga. Sí, bueno, me gustaría leer una carta breve, muy breve, que nuestro presidente Gonzalo, con motivo de la Olimpiada Regional en Córdoba en 1992, nos dejó escrita, que simboliza muy bien lo que la Olimpiada significaba también para él, ¿no? Que, bueno, nuestra Olimpiada creo que le tenemos algunos mucho cariño. Yo nací en la Tales ahí, por tanto, es un momento para poder recordarla, yo creo. Dice, 3 de la madrugada en Córdoba, 17 de mayo, sí. Sí, no, solamente te corto para decir que yo recuerdo perfectamente cuando llega Gonzalo de Málaga y me dice, creo que te lo he comentado en alguna ocasión, me dice, hay un chaval extraordinario que yo creo que va a dar un impulso muy importante a la Olimpiada. Ese chaval era sí. El señor Torralbo. Con 25 años, ¿verdad? Que era un chaval, está claro. Hoy ya con 60 es otra cosa. Decía, un chaval más años. Decía que él decía, 3 de la madrugada en Córdoba, el 7 de mayo de 1992. A mis queridos amigos organizadores y coordinadores de la 8ª Olimpiada Tales, cuando anoche me habéis entregado este bello recuerdo del arco cordobés, al cumplir 3/4 de siglo de vida, me habéis dado mucho más. La seguridad de que en el árbol más añejo, en cualquier mes de mayo, pueden brotar, como decía el poeta, algunas hojas verdes. La seguridad de que vivir es sobre todo convivir con ilusión en un proyecto común. Un proyecto como la Olimpiada, que cada día es una realidad más viva y fecunda. Gracias, amigos, compañeros. Con un grupo como el vuestro, como el nuestro, no se puede apagar la llama del futuro. Como no se apaga la cordialidad y la sorpresa en esta Córdoba mineraria en la que hemos convivido. La Córdoba de los paseos interminables, de los 10 minutos eternos. La Córdoba donde una poetisa rubia, que no era el arquetipo de mujeres de Julio Romero de Torres, pero también era cordobesa, salió a la puerta de la Posada del Potro para darme un beso de despedida y para decirme que si yo había nacido el día histórico de Fátima, ella tenía otro nombre simbólico que se llamaba Esperanza. Bueno, yo creo que tenemos mucha esperanza puesta en todos los jóvenes, sin duda, que tenemos en nuestra sociedad, que tenemos el reto de incorporar muchos más jóvenes matemáticos a la sociedad, porque bueno, sobre ellos se puede seguir construyendo mucho de lo que... Y también me gustaría tener un pequeño recuerdo para los socios de honor, que la Tales hemos nombrado algunos, ¿no? Yo creo que siempre han jugado también un papel importante. Os recuerdo Claudia Alsina, socio de honor de nuestra sociedad, ¿no? Que tanto se ha implicado en tantos proyectos. José Francisco Quesada, otro socio de honor también, que bueno, todos sabemos lo que se ha implicado en los cursos Talesica, ¿no? Un hombre entregado. Y quiero recordar también que el Observatorio de San Fernando también se le concedió el socio de honor, porque si recordáis, ahí también empezamos con ellos a hacer publicaciones de los facsímiles que tanto prestigio yo creo que ha dado esas publicaciones de estos libros a nuestra sociedad. Bueno, pues te falta, Manolo, un último socio de honor que está también y que lo tenemos aquí presente, Antonio Pérez. Bueno, pues una persona clave. ¿Se la ha entregado ya? Porque no sé si lo hicimos... No se le ha entregado aún. Efectivamente no se le ha entregado. Pues yo creo que entonces tocaría pronto. Tocaría pronto. Pero está concedida. Pero está concedido como socio de honor. Muy bien, pues yo creo que es justo. ¿Decía Antonio? Que se está enterando ahora. No. Vamos a ver. La colaboración con la Sociedad Canaria fue tal y nos acogieron de tal manera y fue tan importante que recuerdo que nosotros comenzamos sin editar revista, ¿sí? Sin hacer olimpiada. Los primeros años no teníamos revista. Nosotros nuestros socios recibían la revista Números. Eso fue los 2 primeros años. Eso fue gracias a la generosidad de nuestros queridos amigos de la Sociedad Canaria, empezando por Luis. La Olimpiada también empezó más tarde. Bueno, esto también obedecía a una estrategia muy clara, y es que no podíamos abarcar muchas cosas. Nada más empezar nos habíamos embarcado en la segunda Jaén, en organizar la segunda Jaén. Eso nos consumió un tiempo bastante grande. Por cierto, a la segunda Jaén, insisto, vino Emma Castelnuovo, con una de las compañías.
Efectivamente. Antonio, allí fue precisamente en ese acto, he dicho, si no lo he dicho lo digo ahora, fue cuando nos acercamos a ella y nos dijo, tenéis que ir a Lisboa el año que viene a la EAEN. Y allí estuvimos. Así fue. Bueno, yo he levantado la mano después de la intervención de Antonio, no con el afán ni muchísimo menos de corregirle, sino solo de añadir una cosa. Que él ha comentado también con rigor. Es decir, efectivamente la revista Epsilon, y lo digo porque lo conozco de primera mano, al principio la sacaron, vamos, que no puedo hablar de directores, yo no sé si eran directores o no, yo la conocí lo que podía llamarse más bien un boletín en la Universidad de Murcia, porque se repartía por la Universidad de Murcia también ese boletín, y nació en el Departamento de Análisis de la Facultad de Ciencias, sección de Matemáticas, que dirigía Victoriano o estaba Victoriano Ramírez. Y recuerdo nombres como Fernando López Expósito, Francisco Linares, etc. Y efectivamente es en el año 84 cuando se crea la sociedad ATMA y entonces toma el nombre de, o toma el inicio, el germen, el tema de Epsilon y lo convierte ya, digamos, en una revista, en una revista propiamente dicha, ¿no? En el año 84. Y ya luego después, en el año 87, cuando hacéis la fusión, el nombre de Epsilon pasa a sustituir al de la revista Tales de vuestra sociedad y unificáis la revista. Sí, es que la revista Epsilon estuvo a punto de integrarse en la Tales. Lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo. Eso el acuerdo se puso después con la ATMA. Sí, de hecho, durante el 84 al 87 vosotros recibíais la revista Números, porque a pesar de que la revista Epsilon se editaba en Granada, los 4 o 5 primeros números, y no recuerdo hasta qué número llegó cuando ya hicisteis la fusión, y el último creo que se hizo fue el monográfico dedicado a la Alhambra, que vosotros luego reeditasteis en el 95. La fusión coincidimos con el número 10. El número efectivamente. 10 sí. Sí. Y coincidió también efectivamente con ese número extraordinario que es el de la Alhambra. El monográfico de la Alhambra, que luego vosotros lo volvisteis a reeditar en el 95 porque ese es el ejemplar que yo conservo. Muy bien, bueno, eran aclaraciones simplemente o añadidos a lo que tú habías dicho. Disculparme, pero Ana Garzalata quería hablar, tiene la mano levantada y no lo había visto yo hasta ahora. Ana, si no es muy tarde, es que no me da cuenta. Si no es muy tarde, si quieres intervenir. Tienes el micrófono apagado, Ana. Ana. Bueno, ahora ahora pues queréis intervenir, que lo haga. Que lo haga. Muy bien. Bueno, pues si... Sixto tiene la mano levantada. Yo quiero decir, porque es que no me voy tranquilo, en el sentido siguiente. Yo quiero aprovechar que está aquí Luis Balbuena, porque para mí ha sido un referente máximo. Yo recuerdo cuando lo presenté en el Parlamento andaluz, que ya se ha hecho mención ahí cuando dijo claramente que había que pedir lo de la medalla de oro. Pero es que yo siempre, desde el año que lo conocí aquí en Huelva, que ya digo que yo empecé, como terminamos todos, dando una matemática de esta que es la más fea, teorema 1, teorema 2, 1423, teorema 1548, pues él me hizo ver, lógicamente, y yo no sé si se acuerda, Luis, que había un inspector que en una de las reuniones que teníamos con Ramón Rodríguez Álvarez, ¿te acuerdas? Uno de los inspectores que decía que por qué nosotros teníamos que explicar los logaritmos de la manera que lo explicábamos. Una cosa curiosa. Yo después de eso me hizo ver, querido Luis, te lo quiero decir públicamente, porque después hemos estado en muchos momentos, tú lo has presentado, que hemos estado cuando vivimos unos momentos muy duros con Gonzalo, que hay que contarlo también, aunque sea como anécdota, en el metro, cuando todavía había un pseudo golpe, como Gonzalo estaba medio sordo, decía, esta gente son unos asesinos, que no sé qué, no sé cuánto, y nosotros teníamos que decirle, Gonzalo, por favor, baja la voz, que estamos en el metro en Santiago de Chile, ¿no? Y quería decírtelo porque después cuando tú fuiste vocal de Relaciones Exteriores, pues yo te seguí y así tantas cosas, y te agradezco mucho lo que me has dado, compañero. Sí, vamos a ver, yo estoy bastante emocionado por lo que he escuchado, la cantidad de recuerdos, la cantidad de detalles, en fin,
yo creo que debemos estar contentos y satisfechos de lo que hemos hecho, del trabajo que hemos hecho. Yo creo que hemos dado bastante de nuestro ser y bastante de nuestras capacidades para que esto sea lo que es, y nos debemos sentir orgullosos, la verdad. Yo a veces, no sé, cuando les miro a ustedes y a Antonio Pérez, chiquito monumento el Antonio Pérez, eso era un tanque, eso no había cosa que se le pusiera por delante que él no sacara. Sisto, tu simpatía, tu empuje, tu hermano para que te cuento, en fin, Salvador, por favor, Salvador, Manolo Torralbo, pero bueno, es que son cosas y son emociones que, bueno, quizás también son cosas de la edad, ¿no? Que uno empieza a mirar para atrás con otros ojos, pero me siento muy orgulloso de haber estado al lado de ustedes en todas esas etapas, ¿no? Todas aquellas anécdotas que ustedes han contado. El boletín que nombró Antonio, lo hacíamos a mano. Yo terminaba con ampollas en mi mano de la grapadora, ampollas en el centro, porque ni siquiera eso lo hacíamos mecánicamente, ¿no? O sea que todas esas cosas están ahí y es conveniente que las personas jóvenes que nos están escuchando, bueno, y los no tan jóvenes también, porque a veces estas cosas se desconocen, ¿no? Pues sepan que ahí detrás ha habido un trabajo, una ilusión, una entrega, y sobre todo, insisto en la palabra porque me parece muy gráfica, es la generosidad, ¿no? Lo hacíamos a cambio de nada. El único pago que recibíamos era el conocer a personas como ustedes, era el único pago que teníamos. No era, o sea, de ricos no salimos ninguno, sino todo lo contrario. A mí me costaba dinero todo esto, no mucho, pero bueno, tampoco pedía que me pagaran los traslados. Cuando me iba de La Laguna a Icoa a dar una charla, por ejemplo, en fin, y yo estoy seguro que todos hicimos lo mismo, ¿no? Por eso digo que debemos estar contentos y orgullosos del trabajo que hemos dejado, un legado que hemos dejado a las nuevas generaciones. Yo precisamente, previendo que en el futuro pues puedan pasar cosas raras, estoy cogiendo todos mis papeles, los estoy medianamente ordenando y llevando a la sede de la Casa Museo de la Matemática Educativa, para que quede ahí a ver si algún día a alguno se le ocurre leerlo, que no lo creo, pero bueno, que queden ahí, porque si no, vayan ustedes haciendo lo mismo, ustedes tienen que tener cosas muy, muy interesantes en esos archivos. En fin, muy emocionado y muy agradecido además que me hayan invitado a participar, ¿no? Ya saben el afecto que les tengo. Siempre digo que probablemente es mi 50% de sangre andaluza. Mi padre era de Huelva, de Gibraleón, como el marqués que patrocinó el Quijote. Y yo creo que eso también influye. Mis 2 años de Huelva fueron auténticamente maravillosos, Sisto, aquello es completamente inolvidable. Y bueno, pues son muchas las emociones, muchas. Muchas gracias, Luis, por todo, por ese elogio sobre lo que hemos hecho, pero yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que pensar es en el futuro. ¿Cuál es la situación ahora? Ha cambiado muchísimo, esta sociedad ha pegado un cambio impresionante, la educación matemática ha cambiado mucho, desde hablar de los contenidos hasta hablar de las competencias. Esto ha sido un cambio radical y hay que apoyar al profesorado a que se sume a ese cambio y siga adelante. ¿Qué necesita el profesorado? Eso tenemos que verlo y ayudarle a que ese profesorado siga adelante. Como no me veis la mano levantada, intervengo ya directamente porque si no, bueno, no pasa nada. Bueno, venga. Yo también añado a la consideración de Luis de que efectivamente hay que estar satisfechos, y no solo satisfechos, sino orgullosos de lo que se ha realizado y del camino recorrido, pero sin olvidar que hay que seguir en la brecha, que hay que animar a la gente joven a que siga empeñada en realizar cosas importantes en la educación y en particular en la educación matemática. Es decir, la lucha, es decir, no hay nada ganado para siempre. Cuando uno que ha ganado una meta, tienes que seguir combatiendo, y por eso es más importante que ganar la batalla, combatir. Es decir, nunca has ganado la batalla, siempre tienes que estar peleando. Así es que a la gente joven, pues si quieren tomar nota del esfuerzo realizado hasta ahora, estupendo, y ahí está para que, como dice Luis, lo consulten. Pero evidentemente dispuestos a seguir en la brecha, que siempre se avecinan enormes peligros para que la educación, no digo retroceda, pero sí no la cambien o no sea lo que nosotros queremos. Y somos nosotros los que tenemos que luchar por ello. Sisto, ¿quería algo? ¿Tienes la mano levantada? No. Ah, perdón. No. ¿Antonio?
Yo solo quería apostillar lo de Serapio, que a mí me parece que una de las cosas que debemos transmitir a esta gente joven, yo lo digo porque ahora mismo hay una junta directiva en la sociedad nuestra, que la verdad que le veo con un impulso tremendo, y lo que tratamos de transmitirles los que estamos, a los jubiletas que estamos aquí en la Casa Museo sobre todo, es la ilusión, que no pierdan la ilusión por hacer las cosas, que las hagan eso, con ilusión, con entrega. Y yo estoy asombrado del trabajo que están haciendo. Muy, muy bonito, muy entregado, utilizando los medios actuales, preocupándose por cosas aparentemente intrascendentes, pero que tienen una trascendencia tremenda. El otro día, la presidenta de nuestra sociedad hizo socio número 1 de un club que vamos a hacer juvenil. Perdonen que me emocione, pero a un chico que tiene enormes dificultades, ¿no? Y un profesor nos hizo llegar el mensaje, y ya, no sé, yo creo que todos los que vieron ese acto tienen que haber salido impactados y diciendo, así sí que se trabaja, así dan ganas de trabajar, de hacer cosas, ¿no? Así que yo creo que la ilusión por lo que se hace es una de las cosas que hay que transmitir. Y desde luego, insisto, porque ustedes sí que han sido un ejemplo, la generosidad. Ahí no se va en busca de ningún cargo, ni en busca de que te compensen con determinadas cosas, sino el trabajo bien hecho. Amén. Muy bien. De acuerdo. Espera, yo te llamo ahora, Ana, es que estoy en una conferencia. En otra época diríamos, son los grises que lo están llamando para que... Sí, poco más o menos. Pues Antonio, Manolo o cualquier otra persona de las que están escuchándonos y que quiera intervenir. Ana tenía la mano levantada antes, no sé si... Sí, pero no Sí, sé... pero ya le he preguntado yo y decía que no quería intervenir ya. Que no quería intervenir. Vale. Bueno, pues yo creo que las horas están llegando a su final. Si no queremos decir, porque tener que decir, yo creo que todas las personas que han estado interviniendo aquí tendrían multitud de cosas que decir. Pero yo como final sí quería decir una cosa, y es que estamos abiertos a todas las ideas que se le ocurran. El grupo de trabajo que puede proporcionar la Tales está ahí, pero estamos abiertos a todas las ideas que se le ocurran a todos ustedes para mejorar la enseñanza de la matemática. No tienen más que hacérnoslo llegar y nos pondremos a trabajar. ¿Que podemos llegar a más? Bien. ¿Que podemos transmitirlo? Bien. Pero necesitamos también que vuestras ideas sean precisamente las que podamos llevar adelante o podamos apoyarles siempre que ustedes quieran y siempre que ustedes necesiten ayuda. La Tales estará siempre dispuesta a apoyar todo lo que sea para mejorar la enseñanza de la matemática. La Tales no se ha metido nunca en cuestiones laborales, para eso están los sindicatos, pero sí en cuestiones de intentar hacerle frente y hacerle ver a la administración que como la matemática es una forma importante de afrontar no solo los estudios, sino la vida también. Esperemos que los tiempos no han sido buenos en este sentido, porque no han intentado enterarse de qué es lo que había que hacer. Y nosotros pretendemos y seguiremos intentando que nos escuchen y que podamos seguir adelante. Y si no nos quieren escuchar, seguiremos adelante también, porque a los profesores hay que apoyarles en su día a día en la clase, no mediante una ley. Hay que basarse en la ley, pero su forma de actuar es el día a día en la clase. Y para eso es uno de los objetivos, quizás el fundamental, que tenemos en la Tales. No quería terminar sin daros las gracias a todos, pero una gracia y un gran abrazo por todos los que os habéis dispuesto para que estas conferencias pudiéramos realizarlas. Dentro de poco, no, pasado mañana, tenemos la Asamblea General de la Tales
y a partir de ahí seguiremos trabajando en todo lo que podamos. Muchas gracias a todos y ya sabéis dónde tenéis unos grandes amigos que siempre lo han sido, pero donde tenéis a la Thales para lo que necesitéis en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos y a ver cuándo nos lo podemos dar en Luis, presencia. Luis, un fuerte abrazo a nuestro querido Arnulfo. Sí, hombre, se lo diré. Ese palmero que tú sabes que es muy amigo de mi hermano Pepe.